que en la totalidad de la duración del contrato tuvo un WAR de 2.9. En su momento era la mayor cantidad de dinero garantizado para un lanzador. Ya que le pagaste tanto, dale el chance y dile, mira, la posición es tuya para que la pierda. Y dale 50 juegos consecutivos, pero nunca tuvo el chance Eso real. es. Porque si usted toma y saca el promedio del WRC Plus, que mide básicamente, pondera todos los eventos ofensivos que tiene un jugador y lo ajusta al nivel de la liga, donde 100 es el promedio de la liga, su promedio en todo su contrato fue de 89. Bienvenidos, señores, a otro episodio más de Baseball Fantasy Podcast. Mi nombre es Amaury Almonte, Josué de Jesús, Norris Constant y Rey Reyes me acompañan en el día de hoy. Señores, nosotros vamos a hablar de un tema que nos han escrito en varias ocasiones en las diferentes redes que tenemos. Los usuarios han pedido que se hable de los peores contratos que se han dado en grandes ligas. Por eso trajimos a un especialista en contratos. Tenía que ser un abogado, ¿verdad? Tenía que ser un abogado. Entonces, por eso el señor Rey Reyes está aquí y nos va a ayudar a entender en diferentes niveles, porque hay diferentes razones por las cuales un contrato puede haber salido mal, cosas que no se toman en cuenta, rendimiento de pelotero, Salud. que le gustan menores, que le gustan... Ay, Dios mío. No. Ay, Dios mío. Se está yendo Eso para los mismo. hombres. No te metas para los Lo dejo hombres. ahí. No, está bien. Tan rápido. Salud, como dijo. Sí, Pues, salud, salud. puede ser. Cosas de la vida que A veces pasan. mala suerte, ¿eh? No, han tenido accidentes. Hay peloteros que han tenido es accidentes verdad. y han muerto. Pero la mayoría de los casos, creo que Rey, cuando comience a explicar, va a estar de acuerdo con esto. La mayoría de los casos son muy malas decisiones. Sí, eso es correcto. Yo solamente voy a hacer una pequeña acotación y es que por favor no lo tomen a personal si es su jugador favorito. Hay equipos que han tomado más decisiones malas que otros. Vamos arriba. El primer jugador que vamos a mencionar el día de hoy es Mike Hampton de los Rockies de Colorado. En el año 2001 él firmó un contrato de 8 temporadas por $121 millones que en la totalidad de la duración del contrato tuvo un WAR de 2.9. En su momento era la mayor cantidad de dinero garantizado para un lanzador. Los lanzadores en ese entonces, y todavía me parece, no querían ir a jugar a Colorado por el alto nivel ofensivo, por lo cual el equipo tenía que sobrepagar. Mike Hampton era un buen jugador, pero nunca fue élite, nunca fue un lanzador dominante. Para contextualizar, en su primer año él tuvo una efectividad de 5.19, que equivalía a una efectividad ajustada de 99. Sin embargo, en su segundo año eso subió prácticamente una carrera a 6.15. Ante la falta de métricas modernas en ese entonces, para poder ponerle contexto, el contrato se vio como un completo fracaso y fue traspasado a los Marlins de la Florida, que a su vez lo pasaron a los Bravos de Atlanta. Él tuvo algunas temporadas, vamos a decir, buenas, decentes, no al nivel de que se le pagaba, pero desafortunadamente en el quinto año él hubo que hacer una cirugía tomillón, se perdió 2 temporadas y nunca volvió a ser un lanzador efectivo. Usted sabe que con Mike Hampton se combina el hecho de que Hampton venía de ganar el MVP de la serie de campeonato de la Serie Mundial del 2000 Que era de los Mets él. y Colorado venía de ser la peor efectividad de la liga, que es como algo recurrente en todos los años. Claro. Y para ponerlo peor el contrato, 8 días antes de que Mike Hampton firma Mike Mussina por 88.5 millones por 6 años con los Yankees. Y la diferencia de salario de ambos y de rendimiento es abismal. O sea, que aún peor para un jugador que estaba disponible una semana antes. Pero ven acá, una cosa. 2001 fue ese contrato. 2001. Sí. Estamos hablando de 121 millones. La gente buena con los números, ¿cuánto es eso ahora? Ahora, ajustado, utilizando como metodología, tomar el salario promedio de cada año y calcularle su variación, eso serían ahora mismo 254 millones de dólares Una de ganga. contrato. O sea, lo mismo que le dieron a Steven Strasburg. Exacto. Para Se lo tú dieron a Mike Hampton. para tú tener 5.19 de Una efectividad. ganga. Fuerte. Pero es como tú resaltas, creo que ese es el factor clave que lleva a Mike Hampton por ese precio a Colorado.
ningún pitcher quería ir a Colorado. Eso es verdad. Y como tú dices, eso persiste. Ningún pitcher quiere ir a Colorado. Hubo que Porque sobrepagar. por más estadística ajustada que tú tengas, el Salón de la Fama no va a entender eso y tú te quedaste fuera. Y así fue. O sea, le dieron una patada al tipo que Colorado pagó la mayor parte del salario hasta que se agotó el contrato y se lo pagaron entre 3 equipos de la cantidad tan grande de dinero que era. Wow. ¿Y el siguiente jugador quién sería, Rey? Es importante, antes de entrar a eso, resaltar que la lista que hemos traído el día de hoy solamente abarca los peores contratos de los últimos 30 años. El próximo jugador que tenemos es Barry Zito, que firmó con los Gigantes de San Francisco en el año 2007 por 7 temporadas y $126 millones. Tuvo un WAR acumulado de 2.4. A pesar de que tuvo buenas actuaciones en postemporada, el contrato fue un fracaso total en serie regular. Zito fue un lanzador que se ganó su estatus porque lanzaba muchas entradas y porque ganaba muchos juegos. Entonces les recordamos que hace 20 años atrás tú eras bueno por ganar muchos juegos, cosa que no era... Ese era el sayón. Claro, como en Ganaba efecto 20. él le ganó un sayón a Pedro Martínez con números muy inferiores porque su equipo ganó más partidos y él ganó 23 juegos, pero Lamentablemente. solamente ganó 20, si mal no recuerdo. Robo absoluto. Él nunca fue un jugador dominante. Él era bueno, pero él no era a ese nivel para que le garantizaran tantos años. Desde el momento que lo firmaron, ese contrato se vio como un sobrepago. Él, de hecho, a pesar de que lo firmó a una edad relativamente joven, él venía con algunos años de declive. Él era un lanzador de una efectividad de 3.80, muy distante de los 2.70, 2.60 que él tenía al inicio de su carrera. Y nada, al final él tuvo una efectividad de 4.62, una efectividad ajustada de 87 en serie regular. Y lo que se comenta es que la mejor oferta que él tenía en ese entonces era de los Mets, que era solamente por 5 temporadas. Por alguna razón los Gigantes decidieron garantizarle 7 y ahí terminaron pagando las consecuencias de esa firma. Por hacerle una competencia a Oakland, me imagino. No entiendo. Yo creo que este es uno de esos contratos donde uno puede decir claramente que fue una muy mala decisión. Una muy mala decisión, que no es que mala suerte. Quizá él pudo ser un poquito mejor, pero es que cuando tú a un lanzador, que su principal lanzamiento es una curva, recuerdan esa curva de 12 al 6 que tenía Hermosa, Barry Zito, precioso. hermosa estéticamente, pero llega un punto en que los bateadores se acostumbran a esa curva y si tu bola es rápida, tú no la puedes establecer. Barry Zito comenzó a tener tantos problemas de control, sobre todo, Sí. que el éxito le eludió de ahí en adelante. Así es. Bueno, ¿y el siguiente jugador? Es un jugador muy especial para Josué. Ay, Dios mío. Su nombre es Joenny Céspedes. En el año 2017, él firmó un contrato de 4 temporadas y $110 millones, en el cual él acumuló 2.7 de WAR. ¿Qué sucede? Él fue cambiado a mitad de la temporada 2015. Sí. Él firma un contrato de 3 temporadas y $75 millones, iniciando en el 2016, con una cláusula de escape. Él ejerce esa cláusula en noviembre del 2016 y firma entonces el contrato por 4 temporadas y los $110 millones. Al momento de la firma, el salario promedio de ese contrato era de $27.5 millones, que era el segundo salario más alto, empate con Alex Rodríguez, solamente detrás de los $29 millones de Miguel Cabrera. El segundo salario más alto por año. Por año, anual, sí, anualizado. Lo que ellos llaman el Average Annual Value. Exacto. Nunca ha quedado muy claro. Él en el año 2018 tuvo Una lesión. tuvo un Porque accidente. En su Cuéntanos, rancho. cuéntanos, en En su cuéntanos. rancho, no se sabe si era que él estaba jugando lucha libre con uno de los animales. El asunto fue Sí. que él, después de esa Con lesión, un jabalí se decía. con un jabalí, no volvió a ser el mismo. Es uno de los pocos casos que yo conozco donde el jugador ha tenido que reducir su salario. Sí. El contrato fue reestructurado de 27.5 millones en el 2019, el salario bajó a 22.9 y el salario del 2020 bajó a $6 millones más incentivos. Fue tan malo el contrato que él durante la duración jugó 127 partidos, 81 en el 2017, 32 en el 2018, ninguno en el 2019 y 8 en el 2020. Sí, tú sabes que Johnny Céspedes es un caso muy especial, porque antes de tanto el cambio por lo que pagaron por él y el primer contrato, él rindió.
su producción ofensiva fue significativa para el equipo. Incluso él fue que llevó al equipo en la temporada regular lo cargó. a ganar la división. Pero, sin duda alguna, esos casos Se topó extraños... con un jabalí. Esos casos extraños que suceden en algunas organizaciones que siempre tienen mala suerte y aparecen esos casos especiales que sin duda alguna le costó al equipo bastante. El próximo jugador es Rusney Castillo, de los Medias Rojas de Boston. ¿Quién? Rusney Castillo. Ese sí es un ladrón. Jugó 7 temporadas, el contrato era por 7 temporadas y 72.5 millones de dólares desde el 2014 al 2020. En la duración del contrato, él tuvo 1.6 de WAR. El problema vino que, aparte de los 72.5 millones de dólares, Boston tuvo que pagar una penalidad por la firma como agente libre internacional y el valor total del contrato se aproximó a los 90 millones de dólares. Rusney no tenía espacio en el equipo no lo quiso cambiar en su momento, lo que optó fue por mandarlo a las menores. Apenas jugó 99 partidos y tomó 317 turnos. Increíblemente, él nunca se lesionó, simplemente lo bajaron a las menores y ahí quedó su carrera. Él murió en la menor jugando 99 El caso partidos. de Rusney Castillo a mí nunca me va a terminar de parecer muy claro qué buscaba Boston, porque después que tú te comprometes económicamente con un jugador de la manera en que ellos se comprometieron con Castillo, era para que tú le dieras el chance en algún momento. Sí, sí. De O jugar, cambiarlo. Establecen. Y él, recuerdo que cuando lo subieron la primera vez no tuvo un muy buen desempeño, pero en veces esporádicas él subía. Pero no era tan malo como para tú darle un release. No, Era- y que ya que te... Tenía valor en el mercado. No, pero es que no es solamente eso. Ya que le pagaste tanto, dale el chance y dile, mira, la posición es tuya para que la pierda. Y dale 50 juegos consecutivos, pero nunca tuvo el chance real. Eso es verdad. Nunca lo tuvo. Él fue un tipo, inclusive, que a la hora de firmar, él tenía 2 años sin jugar béisbol organizado. Entonces era una firma riesgosa porque a pesar de que él tenía muy buenas herramientas, como Yoenis Céspedes, no se sabía exactamente qué era lo que ibas a recibir en el terreno de juego. Eso es. ¿El siguiente? El siguiente jugador también es cubano, no fue a propósito, simplemente fue una coincidencia, pero es que hubo un periodo donde se firmaron muchos cubanos que no dieron la talla y Así su es. nombre es Héctor Olivera. Fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles por 6 temporadas y 62 millones de dólares y su desempeño fue un WAR negativo de 0.3. Señor La Jesús. gran mayoría de las personas que nos está viendo, nos está escuchando, no saben su nombre, no lo recuerdan y probablemente en esta mesa tampoco, porque la realidad es que él no tuvo una gran carrera. Él apenas jugó 30 partidos y tomó 98 turnos al bate. Tú eres muy... Tú eres bueno. Sí, él es bueno con los jugadores. Yo creo que tú estás hablando... Yo creo que tú estás hablando de Yaciel Puig. Ah, porque eso Cuando fue- tú mencionas que no tuvo una gran carrera. Eso fue una carrera. Él no tuvo El- una carrera. El asunto fue que este caballero hubo que pagar también una penalidad por la firma internacional, que el valor total del contrato se aproximó más a los 80 millones de dólares. Sí, porque el signing bonus era como de 28 millones, porque en esa época, que también le Sí. pasó al tercera base de Guaysón, el cubano, Tercera base de White Sox. ¿No será José Abreu? no, No recuerdo. Joan Moncada. Joan Joan Moncada. Moncada. Cuando lo firmó Boston. Con casos Sí. de récord, ajá, que te jugó con Guaysón, son casos de récord porque antes había espacio para poder pasarse del bono. Y ahora hay un límite para límite. poder firmarlo. El asunto es que este caballero tuvo unos problemitas de violencia doméstica. El equipo decidió prescindir de sus servicios, los cambió a los Bravos de Atlanta, perdón, a los Padres de San Diego, y los Padres de San Diego lo cambian a su vez a los Bravos de Atlanta, el cambio de Matt Kemp. Y el contrato tuvo que ser pagado por los 3 equipos, o sea, fueron literalmente 80 millones de dólares botados a las basuras donde no hubo absolutamente ningún retorno. Totalmente. ¿Cómo que nos marquen? No, porque eso fue un salary dump. Bueno, imagínate. El El próximo siguiente. jugador que sigue es Jason Hayward, Hey, los de los fanáticos Cubs de Cubs, Chicago. felices ahí. Fue un contrato de 8 temporadas y 184 millones de dólares. Tuvo un WAR acumulado de 10.8. Debo decir que es uno de los WAR más altos de toda la lista. Sin embargo, fue un jugador extremadamente sobrevaluado desde antes de firmar el contrato. Su firma se basó en su juego completo all around. Él tenía un bate por encima del promedio, él Era corría el bien las bases, él tenía un guante élite.
Desafortunadamente, él nunca llenó las expectativas y sus números ofensivamente declinaron con relación a lo que él había puesto en el pasado. Y él lo que sí pudo fue mantener una buena defensa al inicio del contrato, jugando center field, pero para la cantidad de dinero que se le pagaba no era solamente para que jugaba defensa. Tomando prestado la frase de Norris, él tuvo un triple slash de 2.48 de promedio de bateo, 325 de porcentaje de envasarse, 388 de slugging, con un OPS 715 y un OPS ajustado de 89. Pero vamos a mirarlo por el lado amable, por lo menos jugó. Sí. Mira, yo he defendido y siempre defenderé ese contrato. Ajá. Siempre defenderé porque ganaron la serie decisión. mundial. No, porque yo creo que en ocasiones las cosas salen mal, pero en el momento que tú tomaste la decisión, tú tomaste las cosas correctas en cuenta y tomaste la decisión correcta. En mi opinión, firmar a Hayward era algo, un no-brainer, como le llaman. Las herramientas que tenía Jason Hayward, era un pelotero 5 herramientas real. 5 herramientas real. Venía de varias temporadas muy buenas con los Bravos de Atlanta. Pero no solamente eso, tú le diste 8 años a un pelotero que en ese momento tenía como 27 años. 26, 27 años tenía Jason Hayward, porque él subió bastante joven con los Bravos de Atlanta. Entonces, un tipo que le quedaban la mayoría de sus años de prime. Salió mal, pero miren, señores, la decisión era muy buena. Sí, pero el problema con la decisión, porque yo lo hubiera firmado también, fue con la cantidad de dinero que a él le garantizaron. Porque a él lo garantizaron como si él fuera un jugador premium. Él era un jugador en premium bate. Él fue un jugador de muy bate. buenas herramientas. Él fue un jugador por encima del promedio, no era ni cerca de un jugador de reemplazo, pero estaba muy lejos de ser una superestrella. Sí, él nunca tuvo una temporada. El pedigrí era que él podía llegar a... Pero la verdad es que ese WAR es puramente defensa. Correcto. Porque si usted toma y saca el promedio del WRC Plus, que mide básicamente, pondera todos los eventos ofensivos que tiene un jugador y lo ajusta al nivel de la liga, donde 100 es el promedio de la liga, su promedio en todo su contrato fue de 89. O sea, por debajo del promedio de la liga. Lo que te quiere decir que ese WAR que está ahí fue un 11% empujado. Sí. Por la defensa, totalmente. Él firmó con 26 años. Quería... 26 años, señores. Y ya... Sí, eso empuja, hace puja en los contratos cuando se firman tan jóvenes. Cuando tú estás firmando un jugador que viene con pedigrí de super prospecto, que él lo tenía, y ya en 3 temporadas anteriores, él había conseguido votos para MVP. Miren, señores, eso no. Hay que decir que la razón por la cual se dan esos contratos tan largos, que hoy día se dan todavía más largos, es para poder bajar el promedio anual del salario. Para darle flexibilidad. Para cuando hagan el cálculo del impuesto de lujo, que se hace en base al salario promedio, no al salario pagado de manera neta, el equipo no sea penalizado tan fuertemente. El próximo pelotero es Melvin Upton Jr., anteriormente conocido como BJ. Él dijo que no le gustaba que le dijeran BJ, pues ahora lo conocen como Melvin Upton. Él fue firmado por los Bravos de Atlanta por 5 temporadas y $72.5 millones. Durante la duración del contrato, él acumuló un 1.2 de WAR. Él fue en su momento la selección número 2 del draft. Él fue una locura con las evaluaciones en cuanto a sus herramientas, porque tenía un gran brazo, porque podía desarrollar potencialmente un buen bate, un buen guante. Sin embargo, sí, también corría bien las bases, pero yo pienso que a la hora de la firma del contrato, él había sido extremadamente sobrevaluado y sobredimensionado, porque sus herramientas, a pesar de que eran muy buenas, nunca se habían traducido a un éxito consistente en el terreno. Y ya al momento de la firma, él tenía 6, 7 temporadas en Grandes Ligas. La mayoría de la temporada era un bateador de 2.40. Era una persona que tenía dificultades para hacer contacto, se ponchaba mucho. Los jugadores así no envejecen bien. Entonces, él era supuestamente un gran defensor, pero entonces lo seleccionan en el draft como shortstop, termina en el outfield. Y al final no fue nada de lo que se esperaba. Su mayor valor lo aportaba la defensa y con el corrido de bases. Para mí ese contrato se vio malo desde que se anunció. La mitad de contrato fue cambiado a los Padres de San Diego, posteriormente fue liberado y jugó una última temporada con Toronto y luego cobró la última temporada desde la comodidad de su hogar. Duro. Él a mí siempre me pareció como un pelotero sobrevalorado, precisamente porque a pesar de él tener
4 herramientas buenas, el hit tool era muy malo. Que es el más Muy importante al que final del quizás día. el más importante. Ese hit tool era muy malo. Y tú veías, a diferencia de su hermano, Justin Upton, ese swing de él era larguísimo. Sí. Y tenía como un wind-up para hacer ese swing. Que tú decías que este tipo siempre tiene un hoyo en ese Una swing. debilidad. Justin Upton, que no tenía tanto pedigrí Hype. de super prospecto, tanto... Le daba tanto más la hype. masa. No, y que tú veas un swing mucho más compacto. Que no, lo tú cogieron veas- de número 1 también. Sí, bueno, sí, perdón, estoy recordando mal. Pero en este caso, recuerdo que Melvin, Upton era tenía un poquito más de hype sí. por tener las 5 herramientas. Exacto. Sí, correcto. Pero en este caso a mí siempre me pareció que era A mí nunca me han agradado las firmas de agente libre en base a habilidades. Eso tú lo puedes hacer cuando eres prospecto, cuando eres Exacto. amateur. Cuando vamos Pero al ya draft. cuando tú tienes 5, 6, 7 temporadas en Grandes Ligas y usted no ha conseguido éxito, No lo garantizar va a creer esa de eso. cantidad de dinero a No, ver si no lo va a él conseguir. consigue que todo cuaje, me parece que es una decisión muy arriesgada y me atrevería a decir que las mayorías que se han hecho así se han hecho muy mal. Totalmente. Y el siguiente me sorprende. Dale. El próximo es un caribeño cerca de por aquí, jugó con las Águilas Cibaeñas en su momento. Es Andrew Jones y su contrato con los Dodgers de Los Ángeles. Apenas fue un contrato de 2 temporadas y $36 millones en el cual él acumuló un WAR negativo de menos 1.3. Y a pesar de que no se perdió tanto dinero con la firma, es un contrato muy importante por el contexto en el que él se dio. Andrew Jones es discutiblemente el mejor jugador defensivo de toda la historia de las Grandes Ligas en la posición de jardinero central. Sin embargo, él venía de una temporada por debajo con los Bravos de Atlanta y Scott Boras, me parece que era su agente, inició con los contratos colchón. Mira, vamos a hacer un contrato a corto plazo, quizás con una cláusula de escape para que tú vuelvas al mercado. No pudo haber salido peor la decisión. O sea, Andrew Jones es el dueño de una de las caídas más estrepitosas de la historia de Grandes Ligas. Antes de esa firma, él estaba en una ruta segura hacia el Salón de la Fama. Ahora él está debatible, a veces sí, a veces no. Perdón. Sus votaciones andan en el 50%. Para mí él es Hall of Famer. Pero no ha podido llegar. Porque No ha llegado, pero para mí su calidad como pelotero es Hall of Famer. Estoy de acuerdo. Lo más grave de este contrato fue que él, a pesar de ser el mejor jardinero defensivo de la historia con los Dodgers, tuvo un WAR defensivo de menos 1.3, igual que el WAR general. Su triple slash fue de 190, 295 y 369, con un OPS de 665 y un OPS ajustado de 73. Los Dodgers en el año 2009 lo liberaron y terminaron pagándole casi la totalidad del contrato. Su carrera esencialmente terminó con la firma de ese contrato porque él nunca más volvió a jugar regular, se convirtió en un jardinero de medio tiempo y terminó jugando inclusive hasta en la liga japonesa. Una historia muy triste. Muy triste. Nuestro próximo jugador es Jordan Zimmerman. Es un contrato bastante reciente. No te rías, hombre. Fue firmado por los Tigres de Detroit por 5 temporadas y $110 millones. Tuvo un WAR acumulado durante la duración de ese contrato de 2. Pura y simplemente fue uno de los peores lanzadores de Major League Baseball durante la duración del contrato. Tuvo 5.73 de efectividad, 80 efectividad ajustada durante las 5 temporadas. Ahí no hay muchas cosas que discutir. Ahí no hay mucha cosa que Simplemente discutir. él fue Malísimo, horrible, malo. horrible. Y el siguiente me gustaría que Josué dé su opinión sobre él. ¿Quieres decirlo tú o No, lo dilo leo tú, yo? dilo tú. Pe- Llénense de odio ustedes. Pero sin dolor, Josué. Tiene Tú como lo un do- puedes decir si tú quieres. tiene No, como llénense de odio ustedes. él tiene como un dolín por Lo dentro. voy a decir yo. Señores, David Wright, El capitán de Número. el capitán de los Mets. ¿Cuál fue el grandioso contrato y la grandiosa actuación de David Wright? David Wright firmó una extensión de contrato con los Mets de Nueva York por 8 temporadas y $138 millones. En su momento, uno de los contratos más caros de la historia de las Grandes Ligas. Él acumuló un WAR de 7.8 durante la vigencia del contrato, de los cuales 5 fueron en una sola temporada. Él sufría de una enfermedad que se llama en inglés spinal stenosis. Él nunca más se pudo recuperar de esa condición. Es una condición de la columna De la vertebral. columna vertebral. Él solo tomó 500 turnos durante la temporada de 2014.
Luego jugó 38 partidos en 2015. Pero la sacó en la Serie Mundial. Eso es lo importante. Claro. Ok. ¿Y la ganaron? Un bonito recuerdo del contrato. ¿Cuándo fue que pasó? 4-1, ¿no? Un dineral valió ese cuadrangular para el equipo. Él jugó 38 partidos en 2015, 37 en 2016 y 2 en 2018. Es muy importante resaltar la condición en la cual se dio este contrato porque próximo a esa fecha se destapó el escándalo de Bernie Madoff, en el cual el equipo de los Mets tenía mucho dinero invertido. Entonces, la pérdida de ese contrato generó una situación bastante precaria, sumado con otras malas decisiones de otros contratos, que los puso en una situación sumamente difícil. Sí. Al final, ese equipo, en parte producto de esa estafa, terminó siendo vendido. En ese entonces eran propiedad de la familia Wilpon. Y ahora tienen un dueño que está dispuesto a invertir en ese contrato muchas otras veces más con tal de ganar, lo cual es muy bueno. Pero los Wilpon estaban metidos en el lío de Bernie Madoff y Sol Katz, que era el vicepresidente del equipo, era prácticamente casi mano derecha de Bernie Madoff en esa época. O sea que el lío era muy profundo y salieron limpios. No terminó preso de casualidad. Por casualidad. ¿El siguiente quién sería? No, hasta ahí. ¿Ya? No, lo van a seguir atacando, ¿no? El siguiente, vámonos con otro. No, No, lo, que ya, tenemos hasta son, ahí. lo que tenemos son unas menciones especiales honoríficas, como los casos de Carlos Silva, el dineral que le garantizaron siendo un cuarto abridor. Ahí se perdieron cerca de $50 millones. Tenemos el caso de Ross Ortiz, lo recordarán los fanáticos de los Gigantes y de los Bravos de Atlanta, donde Arizona le dio casi $40 millones y el tipo en una temporada tuvo una efectividad de 7. Eso no amerita mayor análisis. Hay un contrato activo que no pinta muy bien a futuro, que es el de Chris Bryant. Está por su tercera temporada y Ni porque se fue para Colorado. no pinta. Nada más tiene que empujar un chiquín y eso. Señores, qué desastre. Y en esta semana, la semana pasada, ya salió que él entró a la lista de lesionados por un problema menor que se esperaba que podía regresar a los 10 días. Y le hicieron una resonancia magnética y dicen, no, mijo, tú no vuelves por ahora. Ese tipo de jugadores, si ustedes se fijan, sus cuerpos se deterioran mucho y rápidamente. Él, inclusive, de sus últimas temporadas con Chicago, venía con un declive ya marcado en sus números, pero también, si uno se pone a ver las estadísticas descriptivas, ya él no le estaba pegando igual a la bola, ya no estaba defendiendo igual, ya él no estaba siendo tan paciente. O sea que también Colorado tomó una decisión bastante arriesgada, asumiendo ese contrato y apostando por un rebote que a la fecha no se ha dado. Todavía le quedan 4 temporadas de contrato. Ojalá que él pueda producir algo. Es un tipo joven, pero a la fecha no pinta bien. A mí no me parecía tan mala de entrada la decisión de Colorado, porque Chris Bryant era la clase de bateador que podía tener éxito en Colorado por esa propensión alta que él tenía a levantar la pelota. Él levantaba mucho la pelota, ya no le pegaba con tanta fuerza, como tú bien explicas, pero esa es en la misma línea de un jugador que es muy famoso en ese podcast, de Nolan Arenado. Tú decías, la levanta mucho, aunque no sea con mucha fuerza, un bateador que puede conectar 40 jonrones en Colorado. Mira, eso pero ya no puede. Es un símil muy bueno, porque si te fijas, el grado de declive que han tenido son bastante similares, solo que el de Arenado fue menos pronunciado y ya Arenado tiene 34, 35 años de edad. Chris Bryant es un tipo que cumplió 30 años no hace mucho. Claro. Pero, insisto, ojalá que pueda recuperarse y nada, esos han sido los peores contratos del día de hoy. Bueno, señores, hemos lanzado un listado de contratos malos. Hay muchos más todavía. Pero muchos. Yo siento que se me quedaron unos cuantos. Pero esos son conversaciones que podemos tener en otro capítulo. Ustedes pueden dar su opinión, cuál de esos ustedes entienden que no fue un mal contrato, o cuál debió de estar en el listado. Recuerden suscribirse en las redes sociales, dar su comentario, darnos likes en todas las redes. Y señores, hasta el próximo episodio. Opinen, que su opinión es importante para nosotros. Muy importante. Totalmente.